Hola, ¿cómo están, pueblo cibernauta que nos sintoniza ahora en nuestro canal? ¿Cómo están? Hoy es un día muy especial porque nosotros Un tema hablaremos muy sobre especial, muy contemporáneo, controversial y pues continental. ya. Bueno, nosotros les hablaremos sobre Venezuela y Nicaragua, algunos de sus sucesos más históricos y sus crisis que nos han llevado hasta el día de hoy. Y como ustedes ya saben, nos hemos tenido que ajustar a las medidas requeridas, pero pues sin más preámbulos, comenzamos con el video. Primeramente, para darles una pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar sobre un conflicto que está completa y actual y totalmente de moda. Vamos a hablar sobre Venezuela. Venezuela es un país extremadamente rico, especialmente en sus recursos naturales. Cuando se encontraban bajo el dominio español, ellos sirvieron como una mina de metales preciosos. Con sus minas, lograron nutrir a España durante todo el siglo XVI. También otro tipo de recursos como el cacao, el cuero, el azúcar, el tabaco, eh, iban a llegar a ser muy codiciados en el futuro, por lo cual fueron exportados a Europa. También se extraerán diamantes, minerales, perlas y un sinfín de minerales más. Es muy importante recordar esto, ya que la riqueza y los recursos naturales de Venezuela es la idea clave de este conflicto. El caso de todo esto es que Venezuela ansiaba independizarse de lo que era el Imperio Español. Las ideas que dejaron todo lo que fue la Revolución Francesa dejaron muy marcados a los criollos. Cuando Napoleón llegó, los independentistas encontraron una oportunidad que no podían dejar escapar. Aquí fue cuando entra Simón Bolívar, que él fue el que guió la lucha independentista, que en ese momento Venezuela simplemente era una provincia que logró formar parte de lo que era la Gran Colombia. Y cierto tiempo después logró independizarse completamente de ella. Entonces, hablar de la historia política de Venezuela es hablar sobre dictaduras, ya que alrededor de todo el siglo XIX, en 1908, llegó la dictadura de Juan Vicente Gómez. En este momento el país sufría una crisis económica muy grande gracias a la deuda de Venezuela en las potencias mundiales. Desde la independencia del país, el problema siempre había sido la pobreza extrema en una gran parte de su población. Sin embargo, en 1910 se descubrió un recurso mucho más valioso que el oro. Ya saben qué es, el petróleo. En menos de 10 años, Venezuela se convirtió en el exportador más grande del mundo y su deuda externa simplemente desapareció. La pregunta es, ¿sirvió esta nueva riqueza para mejorar el nivel de vida de los venezolanos? Claro que no. Debido a la riqueza que generaba el petróleo, comenzaron a descuidarse otros sectores claves como el de la agricultura, otros tipos de industrias y además de que no se producía otra cosa que no fuera petróleo, lo que le hacía falta a Venezuela para subsistir se importaba desde el extranjero. De esta forma, Venezuela pasa a tener una economía basada exclusivamente en el petróleo. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935, seguían vendiéndose dictaduras, hasta que el coronel Marcos Pérez Jiménez fue derrocado en 1958, y fue hasta esa fecha que todo el pueblo comenzaría a elegir mediante las elecciones. Al calor del petróleo, las infraestructuras comenzaron a mejorar mucho. Sin embargo, lo que es la pobreza y las desigualdades entre las élites ricas que se habían creado de oro a base del petróleo y de la mayoría social muy pobre seguían en una misma desigualdad. De esta manera, Venezuela continuó desarrollándose desde los años 60 y aún más cuando el precio mundial del petróleo subió como la espuma de los años 70. Gracias a esta bonanza, le permitió al presidente Carlos Andrés Pérez que nacionalizara las industrias del hierro, así como también las del petróleo. Sin embargo, el sueño venezolano llegaría a su fin, ya que a finales del siglo 70 el precio del petróleo seguía bajando. De esta manera, Venezuela tuvo que optar por pedirles prestados a otros países para poder financiarse. Pero eso no fue lo peor. El precio del petróleo continuó bajando y en ese momento fue cuando Venezuela empezó a pasarla verdaderamente mal para poder pagar sus deudas. Estos problemas obligaron al gobierno de Marcos Pérez a introducir medidas, de manera que
que el precio de la fiebre del petróleo estaba cayendo principalmente sobre las clases populares y las cuales no se habían recuperado completamente del tiempo de bonanza que habían tenido. Tomaban mucho en cuenta que las protestas eran muy frecuentes y muy violentas, especialmente la de Carrasco, que fueron aproximadamente 300 muertos. En 1992 se lleva a cabo un intento de golpe de Estado por parte del comandante Hugo Chávez, el cual fracasa y es encarcelado por esto. En el mismo año, unos oficiales intentan tener otro mismo golpe de Estado, el cual también fracasa. En los 90, Venezuela es un país sumido en una gran miseria, con mucha corrupción, mucho narcotráfico, mucha pobreza, devaluación de la moneda, subidas de precios, etc. En este contexto, Hugo Chávez se presenta en 1998 a las elecciones presidenciales, presentándose a sí mismo como el nuevo Simón Bolívar y presentando un programa socialista, y les prometió a todos que provocaría una revolución social que pudiera repartir la escasa riqueza que existe en Venezuela. Chávez ganó las elecciones y comenzó con su programa. Durante sus primeros años de gobierno, la sociedad venezolana se partió en dos partes: los chavistas, que apoyaban el proyecto bolivariano, y lo que eran los opositores, que exigían una mayor libertad económica. Sin embargo, Chávez supo ganarse a la mayor parte de las clases populares mediante proyectos estatales de ayuda a los más necesitados, y de esta manera volvió a ganar las elecciones. La oposición intentó derrocar a Chávez en el 2002 por la fuerza, y estos volvieron a intentarlo una vez más con una huelga que logró paralizar el país durante 63 días. Todo esto pasó sin ningún tipo de éxito al final. Durante la primera década del siglo XXI, el precio del petróleo volvió a subir como la espuma, lo cual le dio un gran poder a lo que era el gobierno chavista con sus programas de ayuda sociales. En 2017, Chávez es reelegido por tercera vez. En esta tercera legislatura se centró principalmente en sus relaciones internacionales, promoviendo así un bloque que fuera anti-Estados Unidos con países como Bolivia o Cuba. La nueva década comenzó con un problema que hizo tambalearse mucho lo que fue el gobierno chavista. Esta era una sequía que provocó una crisis energética y de agua sin precedentes. Era una sequía que duraría alrededor de 2 años y que había cobrado el puesto de muchos dirigentes chavistas. Después de esto, Hugo Chávez se enferma de cáncer y gana sus cuartas elecciones presidenciales. Después de mucho tiempo, el presidente muere y se celebran unas elecciones que son ganadas por el candidato chavista Nicolás Maduro. Bueno, si te preguntas quién es Nicolás Maduro Moros es un hombre corpulento, de 1,90 de estatura y con un bigote muy particular. Le gusta hacer gala de su mal inglés y también de su buen ritmo. Nicolás es originario de Caracas, Venezuela. En su juventud tocaba en un grupo llamado Enigma. Maduro inició su activista político en 1970 con la Liga Socialista y también trabajó como conductor del metro de Caracas y llegó a ser un fundador del nuevo sindicato del metro. En 1992, tras el intento de golpe de Estado contra Carlos Pérez, conoció a su padre político Hugo Chávez, quien era el fundador de la llamada Revolución Bolivariana. Desde ese momento, Maduro no volvió a separarse de Chávez, fue electo diputado de la Asamblea Constituyente, que por cierto, él mismo redactó la constitución por la cual hoy se rige Venezuela. Del lapso de 2000 a 2005, él fue diputado de la Asamblea Nacional, también fue vicepresidente ejecutivo hasta el año 2013, cuando antes de que Hugo Chávez muriera, él le pasó la estafeta para que pudiera tomar la presidencia de Venezuela. Si algo ocurriera, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable,
absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante, no pudieron contigo, no podrán con nosotros jamás, jamás podrán. Maduro, que no tiene ni un poco de carisma ni popularidad como tenía Chávez, se da cuenta de que el precio mundial del petróleo comienza a bajar nuevamente y esto agrava los problemas de escasez de los productos básicos existentes en Venezuela, lo cual también hace que se agrave la inflación y el desempleo. Todo esto provoca nuevas dificultades para Venezuela para poder pagar su deuda exterior del país y esta nueva crisis ha sumido a Venezuela en un clima de lo que es violencia entre gobierno y opositores. Maduro ha respondido a la oposición con medidas que lindan al gobierno y lo hacen prácticamente intocable. Los opositores acusan a Maduro de ser un dictador y Maduro los acusa a ellos de ser unos traidores y golpistas. Durante prácticamente todo el año de 2016, la oposición trató de sacar a Maduro del poder con una serie de protestas que se llevaron a cabo mediante el año siguiente, en las cuales se dejaron aproximadamente 157 muertos y 2.977 detenidos. Así es la relación de Maduro con los opositores. De esta manera, en el plano internacional tampoco es tan bueno como ustedes creen. Rompió relaciones en Colombia, anunció su salida de la Organización de los Estados Americanos, también criticó a los gobiernos de España y al bloque europeo, pero también tiene un enemigo favorito. Adivinen cuál es. Donald Trump, bandido, ladrón. Maduro lleva una pésima relación con Estados Unidos, a quien acusa de estar detrás de todos los males de Venezuela, de haber dado un golpe de Estado allí y de usar a la oposición y a otros países de la región como títeres para sus intereses. Norteamericano, vete con tus órdenes para el mismísimo carajo. A pesar de una ola de manifestaciones en su contra, de una crisis económica, de una inflación de más de 1.000.000% y de sanciones internacionales, Maduro sigue manteniendo con poder a Venezuela. Maduro volvió a ganar las elecciones en el 2018 y el 10 de enero asumió un nuevo periodo presidencial previsto terminar en el 2025. En ese mismo día, su legitimidad fue desconocida por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó. Juan Gerardo Guaidó Márquez es el nombre del principal opositor del gobierno del Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela. Él nació en 1983 en La Guaira y es ingeniero industrial, de la cual egresó en 2017. No fue hasta 2011 que llegó con la Asamblea Nacional de Venezuela con su partido como diputado suplente. Desde ese momento, Guaidó decidió seguir su camino político desde las sombras para que nadie pudiera saber. Para Guaidó solo pasaron 4 años para poder alcanzar su primer objetivo. El 5 de enero de 2019, con apenas 35 años, Guaidó fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional y unos días después él se autoproclamó presidente encargado de Venezuela. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela, para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Guaidó recibió el apoyo de miles de venezolanos que veían en su figura una salida del régimen de Maduro. Más de 53 países lo reconocieron como presidente y también recibió un gran apoyo por parte de un aliado con intereses que van más allá de restaurar la democracia de Venezuela. And on behalf of President Donald Trump and all the American people, let me express the unwavering support of the United States as you, the people of Venezuela, raise your voices in a call for freedom. Para Maduro, la figura de Guaidó o de Estados Unidos no representaba ninguna autoridad, de manera de que no tardó en contestarles a ninguno de los dos. ¿Por qué no convoca elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo? Convoca elecciones
Señor autoproclamado, señor payaso. Guaidó no desgastó su imagen pública y decidió salir de los reflectores internacionales hasta lo que fue el 30 de abril, que encabezó la llamada Operación Libertad. Era una nueva protesta en contra de Maduro, pero esta vez estaba acompañada de representantes de las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional reprimió las protestas y aumentó la tensión en Venezuela. Guaidó asegura que tiene el apoyo internacional, pero Maduro conserva el respaldo militar en su país. Lo que no se sabe es hasta cuándo. Al final son los encarcelamientos, las acusaciones cruzadas, las muertes, los disturbios, la pobreza para quienes realmente gobiernan Venezuela. ¿Está el mundo a tiempo de salvarla o está Venezuela condenada? Actualmente, Venezuela está experimentando una compleja crisis política y económica que alcanzó niveles sin precedentes a principios del 2019. Hace 5 años, los expertos advirtieron que hacían falta ciertos elementos esenciales para la población. Hoy actualmente existen venezolanos, especialmente dentro de las capas más pobres de Venezuela, que tienen que enfrentar batallas diarias reales para poder sobrevivir. Esto en la práctica significan estantes vacíos en los supermercados, falta de medicamentos básicos, desde medicamentos anticonceptivos hasta medicamentos contra el cáncer y equipamiento quirúrgico cada vez más frecuentes y largos cortes de electricidad también. Este problema ha estado sucediendo durante años sin alivio anticipado y se ve agravado por la reducción constante en el poder adquisitivo de los venezolanos. En la actualidad, las personas continúan huyendo de Venezuela para huir de las inseguridades, de las amenazas, de la violencia, de la falta de alimentos, de medicamentos y de servicios, con más de 4.000 venezolanos y venezolanas viviendo en el exterior. Los acontecimientos políticos, de derechos humanos y socioeconómicos que están sucediendo en Venezuela actualmente están obligando a números crecientes de niños, niñas y adultos a irse a los países vecinos o aún así más allá. Muchos de ellos llegan asustados, cansados o con extrema necesidad de asistencia. En el pasado, Venezuela generosamente ha recogido a miles de personas refugiadas en la región y de otras partes del mundo, y ahora la cantidad de personas en Venezuela que están siendo obligadas a abandonar sus hogares continúa aumentando. Un gran número significativo de ellas necesita protección internacional. Basados en los datos en los gobiernos que los reciben, representa una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo. Sin embargo, cientos y miles de venezolanos y venezolanas permanecen sin ningún tipo de documentación o permiso para poder permanecer en ese lugar o ciudad cercana. También carecen del acceso de derechos y servicios básicos. Esto los hace particularmente vulnerables a la explotación sexual, laboral, al tráfico de personas, a la violencia, a la discriminación y a la xenofobia. Después de una gran e interesante historia sobre Venezuela y algunos de sus acontecimientos, llegamos a una pequeña conclusión para finalizar con el tema. No hace falta comulgar, ni mucho menos con Maduro y su manera de hacer las cosas para no aceptar el golpe de Estado que se quiere construir en Venezuela. Estamos hablando de no volver a cometer los mismos errores creyéndonos las mentiras que construyen los medios. Venezuela tiene que solventar sus problemas dialogando, y es evidente que tiene problemas, pero dos mitades enfrentadas no van a ningún lado monologando, aunque una parte la apoya en los países más poderosos del ámbito neoliberal. Ni el Partido Popular ni la derecha quieren diálogo, quieren que Maduro se entregue, y creen que alguien que los 8 millones de votantes de la Asamblea Constituyente se iban a quedar de brazos cruzados. El nuevo gobierno les reprimiría e incluso les asesinaría. Los medios dirían que la democracia venezolana se estaría defendiendo de los enemigos de la democracia y volvería a haber gente ingenua que les creería. Desde el resto del mundo, en nombre de la democracia, bastan dos cosas: exigir y alentar el diálogo en Venezuela, y entender que sería bueno no permitir ni al Partido Popular ni a las derechas internacionales, empezando por Donald Trump, reeditar una de sus miserias más horribles, que consiste en sembrar dolor en otros sitios para ocultar el dolor que construyen en nuestros propios países.
fuertísimo el tema. Es impresionante todo lo que se está viviendo en el mundo en este momento. Ahora vamos a cambiar un poquito de punto en el mapa. Ahora llegó el momento de voltear hacia el espejo y ver a Nicaragua. ¿Por qué? Acompáñenme y les respondo. Primeramente tengo que iniciar comentando quién es Nicaragua, su historia. Tengo que hablar acerca de quién es para poder llegar a lo que hoy es y conocer realmente sus problemas. Nicaragua es un país centroamericano ubicado al sur de El Salvador. Su capital es Managua. Su moneda es el Córdoba. Originalmente era territorio de diversas culturas mesoamericanas. Fue agregada a las conquistas de la Nueva España y fue utilizada, como muchos de los países latinoamericanos, como explotación de recursos, ya sean minerales, materiales como madera, alimenticios, como puede ser cosas respectivas de la agricultura, así como la trata de personas. De los rumores independencistas en la Nueva España, Nicaragua se integró a los movimientos de independencia mexicanos, por lo cual buscó su propia independencia, logrando así, pasando así a convertirse en territorio mexicano junto con las provincias de Belice y Guatemala, para tiempo después separarse y formar lo que viene siendo la Centroamérica. Tras una extensa guerra civil, los estados centroamericanos buscan su independencia. Es así como en 1838 se forma Nicaragua, creando su propia constitución, un gobierno gobernado por un supremo director. No fue sino hasta 1853 cuando se implementa el presidencialismo en Nicaragua como tal. Este país es dividido por dos corrientes de pensamiento, los conservadores y los liberales. Tras un intento por construir un canal que uniera el Océano Pacífico con el Atlántico, el cual obviamente no se pudo lograr, este trajo problemas para Nicaragua, generando inestabilidad económica y social, lo cual provocó que llegara a la presidencia William Walker para usurpar el poder. Fue tal el descontento de la población que la llegada de este presidente trajo una guerra nacional y provocó que sacaran a todos los que apoyaban a este mandatario, lo cual provocó a su vez una crisis y dificultades sociales más grandes. Gracias a esta crisis entra al poder el Partido Conservacional, convirtiéndose Nicaragua así en una república conservadora, lo cual genera que este partido esté en el gobierno durante 35 años, convirtiéndose así en una semidictadura, pasándose el presidencialismo de generación en generación de esta forma de pensamiento. Esto a su vez, curiosamente, trae estabilidad económica al país, pero con mucha desigualdad social. No fue sino hasta 1893 que se comienza con un movimiento revolucionario para destronar al gobierno conservacionista de Nicaragua. Este movimiento fue liderado por José Santos Zelaya, quien toma la presidencia en 1906 y lamentablemente crea una dictadura progresista, construyendo lo que hoy se conoce como lo que es Nicaragua. Sin embargo, aún así incluye el laicismo, la infraestructura y la reincorporación de territorio nicaragüense que se había perdido. Este pseudo dictador nicaragüense comenzó a hacer negocios con Estados Unidos, lo cual fue un grave error para el gobernante, pues gracias a la presión de Estados Unidos terminó destronando a este gobernante de acuerdo a la Carta de Knox. Esto ya comienza a sonar un poco sospechoso, ¿no? Y una vez más vuelve así a tomar el poder el Partido Conservacionista, manipulado ahora por Estados Unidos. En un periodo de 1909 a 1936 comienzan los problemas por territorio con Colombia, por una disputa de algunas islas. Entra una vez más el gobierno conservacionista y pues trae problemas a Nicaragua. Se hace un golpe de estado por parte de Emiliano Chamorro, que es de las fuerzas liberales de Nicaragua, derrocando así al presidente en turno, José Solórzano. Entonces comienza con una guerra nacionalista en Nicaragua, con los partidos conservacionistas y liberales, los conservacionistas apoyados por Estados Unidos y los liberales pues siendo la resistencia solamente. Es así como entra el nuevo líder de la resistencia, Augusto César Salino, quien gracias a todo su apoyo del pueblo
hace que echen fuera al gobierno conservacionista y a Estados Unidos de Nicaragua. Sin embargo, este líder es traicionado una vez más y derrocado del poder, obviamente mandado a fusilar, y entra otra vez el gobierno conservador nacionalista al poder por Anastasio Somoza, otra vez ayudado por Estados Unidos, asumiendo el poder con el Partido Liberal Nacionalista Nicaragüense, el cual se convirtió en una dictadura, pasando el poder a sus hijos, familiares, esposa y a quien él quisiera. Esto, sin embargo, trajo acercamientos al comercio internacional en Nicaragua y a la apertura comercial. En el periodo de 1979 a 1990, gracias al apoyo estadounidense, Nicaragua se vuelve contra el socialismo y se vuelve capitalista. La familia Somoza convierte a Nicaragua en algo con estabilidad económica e infraestructura. Sin embargo, la opresión de la oposición y la muerte de alrededor de 100 campesinos provocó que la familia Somoza fuera acusada de enriquecimiento ilícito. Fue lo que creó así el odio hacia el gobierno nicaragüense, lo cual provocó la creación de grupos revolucionarios. Estos grupos revolucionarios, como la FSLN, que es un grupo gigantesco de revolución, el cual era financiado por ¿quién creen? Rusia, la URSS, convirtiéndose en una potencia militar más grande en Latinoamérica, y pues obviamente derrocan a Somoza. Esta guerra costó alrededor de 65,000 vidas humanas, haciéndose Nicaragua de ultraizquierda y dándole al gobierno el poder sobre todo, dando lugar al primer gobierno de Daniel Ortega, que fue alrededor del 1990 hasta el 2007. Ténganlo presente el nombre de Daniel Ortega, que vamos a verlo un poquito más adelante. Tras la caída de la URSS, también cae la economía de Nicaragua en ese tiempo, lo cual hace que venga otro gobernante, el cual constituye a través de la oposición liberal violeta de Chamorro. Esto lo hace con promesas de reformas económicas liberales, propuestas obviamente por los capitalistas, o sea, Estados Unidos, consiguiendo de este modo una estabilidad relativa económica y la privatización de empresas, así como la reducción del ejército. Sin embargo, este tiempo de estabilidad sería muy breve, ya que tras diversos desastres ambientales y crisis económicas y sociales durante los gobiernos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, además de problemas de corrupción, se generó un 80% de incremento en la pobreza en el país. Y, como es evidencia del pasado, provocó otro movimiento salinístico, trayendo a Daniel Ortega una vez más a la presidencia en 2007. Y este se aferraría a la presidencia durante 4 mandatos. Hasta el día de hoy, en 2020, sigue siendo presidente, continuando con la ideología socialista, obviamente. Además, con muchos casos de corrupción, lleva al pueblo a la antipatía de los gobernantes, provocando así mucha desigualdad social y movimientos armados dentro del país. Los estudiantes comenzaron a apoyar a los viejitos, a los pensionados de acá de Nicaragua. Fue una causa justa. Vinieron los antimotines y comenzaron a agredir a los estudiantes. Hay que avanzar con piedra, hombre. Como familia, yo soy tío de él, él es mi sobrino, tiene 16 y yo tengo 30. No es un gobierno, esto es una tiranía, esto es una dictadura y consideramos buena la causa por la que nosotros andamos aquí. Estas son las armas que nosotros andamos, un lanzamortero, piedra y una tiradora. ¡No, hombre!
protestas en 2018 por reformas al Seguro Social se cargaron la vida de miles de personas en un grito desesperado por libertad. Como se pueden dar cuenta, se hace evidente un poco el por qué comencé diciendo vamos a ver un poquito hacia el espejo. Nicaragua es un país que tiene muchos recursos naturales, así como Venezuela. Sin embargo, está teniendo los mismos problemas que Venezuela tuvo en sus inicios y en su historia y que hoy sigue teniendo, por lo cual el mundo ha catalogado a Nicaragua y a Venezuela como un problema de espejo, que van hacia el mismo lado y que probablemente tengan el mismo futuro. Sin embargo, no podemos continuar sin ver quién es Daniel Ortega y qué representa para el pueblo. Bolívar y Sandino unidos. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Gracias. El alma es el mensaje de Cristo, del amarnos los unos a los otros. ¡Patria muerte! De mi corazón, hermanita. Que el café que tanto trabajo cuesta producirse, que el algodón que tanto trabajo cuesta producirse, compañeros que empiezan a renegar del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con mucho dolor, pero también con mucha dignidad. A los diferentes puntos de vista que el día de hoy he decidido hacer público que voy a emprender un proceso judicial contra Daniel Ortega. Un tema que nos conmueve. No podemos permitir que aquí se imponga el caos. Dos naciones que siguen los pasos de la otra. Represión en Nicaragua, hambre en Venezuela, presos políticos en ambas naciones, migración desbordada, declive económico, gobiernos cuestionables, conflictos armados dentro del país. Este tipo de problemas hacen que la sociedad busque maneras de expresar su inconformidad. Es obvio que cuando a un pueblo lo tienes atado durante tanto tiempo, va a buscar la manera de desatarse. Lamentablemente, en muchas ocasiones no es posible sino a manos de un conflicto armado poder deshacerse de estas ataduras. Es así como Nicaragua y como Venezuela y sus habitantes están buscando una revolución, pero una revolución de verdad. Es probable que estén hartos también de la manipulación de Estados Unidos y de Rusia por parte de su manera de influir en todo el mundo. Es probable que estén cansados de la manera socialista de vivir, que quieran buscar la manera de poder estar conectados con todo el mundo, así como nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Es importante destacar que cada uno de estos gobernantes tiene su propia ideología y piensan que están en lo correcto, y a su manera de ver las cosas buscan o encuentran o
ven que su camino es el correcto. Sin embargo, nos damos cuenta, y creo que el mundo completo se da cuenta, que no es la manera correcta en la que este gobierno puede manipular o hacerse rico, vaya, a través de su pueblo, a través de sus recursos, a través de estar cegado por una ideología acá. Las influencias de estos dos países que aparentemente están en todos lados, controlan todos los gobiernos, están inmiscuidos en muchos problemas de revolucionarios en todos los países, en Europa, en América, en Asia, y siempre están buscando la manera de que juntar más a su manera de pensar. Todo esto va en manos del petróleo, del gas natural, de todos los minerales y recursos que los países tienen y que pueden beneficiar directamente a Estados Unidos y a Rusia. Es necesario que para entender la geopolítica de este problema tenemos que ver en qué son similares esos dos países en cuanto a sus problemas socioeconómicos y sociales que están teniendo hoy en día. El primero de ellos lo vamos a catalogar como control político, el cual es que ambas naciones tienen el problema de que sus habitantes están pidiendo una destitución inmediata de los labores como presidente a Maduro y a Ortega respectivamente. Sin embargo, estos reaccionaron deshaciéndose de la oposición totalmente, de una manera muy diplomática, obviamente no, y no fue bajo votaciones como todos querían. Entonces es uno de los problemas muy graves que tienen los dos países y que tienen en común. Así es como se vive hoy en día en las calles de Venezuela, una guerra interminable por problemas políticos, sociales y económicos que busca el poder de uno solo. La guerra interminable por destronar a Maduro de la presidencia. Buscan los ciudadanos ahora mismo. Ahora nuestro corresponsal, Ever Calderón, nos hablará un poquito acerca del tema. Buenas tardes. Aquí estamos presenciando uno de los conflictos armados que está sucediendo en este momento en Venezuela. Vamos a entrevistar a uno de los protestantes. Si me acompaña, por favor. ¿Nos podría decir cuál es su nombre, por favor? Soy Alberto Ballestero. Ok. Quisiera preguntarle cuál es la situación aquí, qué es lo que está pasando. Primero que nada, un poco. Okay, pues primero que nada, pues buenas tardes, gracias por esta entrevista. Pues nada, que solamente aquí queremos hacer una protesta, estamos haciendo una protesta para buscar una revolución. Nosotros queremos que el gobierno que actualmente nos está atormentando, pues se cambie, ¿no? Y que sea cambiado. Queremos a un gobernante, y es lo que tenemos representando esta noche, este día, y vale de una vez por todas. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por estar aquí. La población venezolana busca que Guaidó asuma la presidencia. Sin embargo, el gobierno de Maduro reaccionó de esta manera. Manifestantes se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional que avanzaron sobre ellos con tanquetas a las afueras de La Carlota. Le pasaron la tanqueta por encima, la reventaron por dentro a un manifestante, a un ciudadano, a un venezolano que cree que podemos hacer más en Venezuela. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que una parte del alzamiento había sido derrotado. Dijo que un reducido grupo de militares y policías secuestraron vehículos de la Guardia Nacional y armamento. Es la represión de las protestas. Los dos países tienen en común que llaman a los que están protestando en contra de ellos como las turbias sandinistas y etcétera, etcétera, como terroristas, y los tratan como tal, con todo el peso de la ley y del armamento militar con el que cuentan. Lo importante de tratar sería la negociación. ¿Por qué negociación? Maduro utilizó una forma de intentar el desgaste de los opositores mediante la negociación. Él se reunía en meetings, hacía entrevistas para personas de la oposición y extranjeros, expresando su punto de vista y diciendo que él está abierto a negociaciones y etcétera, etcétera, siendo que realmente no.
Entonces esto hacía que la oposición se desgastara en un intento por buscar nuevas alternativas y esto nunca pasaba. Ortega hizo lo mismo un año después. Existen puntos de diferencia que tratar, hablando principalmente en la economía. Venezuela está pasando en este momento por una crisis gigante, probablemente atentada por Estados Unidos, como veníamos diciéndolo anteriormente. Sin embargo, Nicaragua no está de este modo. Nicaragua tiene muchos contratos con otros países, los cuales lo catalogan como un país que relativamente está flotando en la economía. Otro punto en contra o que hace que sean diferentes entre un país y otro es el peso político que tienen ambos países. Nicaragua, por su lado, aunque tiene diversas juntas o diferentes contratos o convenios con diferentes países, no tiene el peso político que genera el petróleo que tiene Venezuela, lo cual hace que Venezuela tenga un peso mayor a la hora de tener conflictos, porque más países están metidos en él y más países buscan apoyarlos, tanto de un lado como del otro, buscando intereses propios. Las protestas armadas no son las únicas formas de protestar de la gente, también lo hacen de manera más civilizada, de manera cultural, como la que podemos mostrarle a continuación. Yo, para América Latina, man, Azael Studios. Yo, dime cómo comenzar a creer en un futuro que no puedo ser. Hay pobreza en las calles y no hay mucho para comer. El pueblo se levanta y su voz quiere hacer valer, pero no tiene nada que ofrecer. Es muy difícil comprender que los gobernantes nos vean como una plaga que hay que desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer, y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazo a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. No hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas que si no oportunidades esa mierda no funciona. Y no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale par y te perdás, acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dale con el tiempo de que andamos en el aire, estamos por revolución, mi compadre. Si mucho dolor solo es porque tengo el tiempo justo para cambiar aquello con lo que no estoy a gusto. Si estoy en eso desde hace tiempo es porque lo disfruto. No comieron las semillas, ya quieren ponerse el fruto. Yo, dale que entra más en otra vez. Se comen la peli de guerra entre países. Las potencias del mundo nos llenan de cicatrices. El pueblo no avanza y no es por problemas motrices. Esos de afuera se roban todo lo que cotice. Revise lo que digo mi pana. Revive el rap latino, el grito del habla hispana. Barrio se rapea y se pega marihuana, con los morlacos justos para terminar la semana. Esquina a esquina, calle, tierra, avenida, menos llanto, más rima, más unión, menos divida. Dejan en piel y el tono de melanina, nosotros dejamos en alto nuestra América Latina.